de consulta en la humanidad, solo por debajo del resfriado común. Miren, más del 65 al 80% de la población alguna vez lo ha padecido. Lo más prevalente son mayores de 65 años, es de origen musculoesquelético, la mayoría de las veces. Los factores de riesgos, por ejemplo, ¿quiénes tienen factores de riesgo de dolor de espalda baja? Adultos mayores, educación pobre, ingresos pobres, discapacidad, ojo, depresión, trastornos del sueño, seguros médicos malos, comorbilidades, fumar, obesidad. Son algunos factores de riesgo de dolor de espalda bajo. Los que más me llama la atención es la depresión. Miren, el simple hecho de tener depresión ya puede ser un condicionante de dolor de espalda. Y obviamente, mala educación o ingresos bajos. Claro, el simple hecho de tener ingresos bajos tiene una dificultad para acceso a la salud gratuita. ¿Ya? Continuemos. Anamnesis. Recordar que la gran mayoría de los dolores de espalda son de origen musculoesquelético, la gran mayoría. Y un pequeño porcentaje viene a ser un dolor lumbar inflamatorio, es decir, dolor tipo espondilitis anquilosante, que no es lo común. En esta clase nos estamos enfocando al dolor de espalda más común, al dolor de espalda de tipo mecánico, en lo que más vemos del día al día. Anamnesis. El 90% de los pacientes presentan problemas mecánicos y neuropáticos. Entonces, las muchas causas, puede ser por sobreuso. Es decir, todo el día está agachado, todo el día está encorvado, cargando cajas, levantando cajas. Un trauma, por ejemplo, una caída, un golpe, una deformidad anatómica, por ejemplo, problemas en los discos intervertebrales, radiculopatías, es decir, que hay compresión de los discos intervertebrales, y eso ocasiona compresión de los nervios, estenosis espinal, es decir, los mismos discos intervertebrales ocluyen el canal raquídeo, y eso produce una estenosis. Síndrome facetario, síndrome de la articulación sacroiliaca, o sea, yéndose hacia la sacroiliitis. Otros síntomas neuropáticos incluyen al sistema nervioso central, compresión medular y sistema nervioso periférico, compresión de la raíz nerviosa. ¿Ya? Puede haber. O puede comprimir la raíz o el sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso central no es solo cerebro, también tiene que ver la médula espinal. También tenemos que recordar por anatomía que la médula espinal alcanza hasta el L1, L2, ¿correcto? ¿Se acuerdan de anatomía? Bueno, ya lo estará recordando. Luego tenemos que miren, pero ¿qué pasaría si por primera vez te viene un paciente? Doctor, me duele la espalda, me duele la espalda. Vengo porque me quiero que me revise el dolor, me duele la espalda. ¿Por qué? No sé, doctor, me duele la espalda de la nada. ¿Qué se está haciendo? No sé, estuve descansando, no estoy haciendo nada y me duele la espalda desde hace 4 meses. Qué raro, ¿no? Pero te has caído, has tenido fractura, un golpe, caída. No, doctor, no me pasó nada. ¿En qué trabajas? Yo estoy en mi casa, no estoy haciendo nada. Ajá. ¿Estás deprimido? No, doctor, más bien me siento feliz. ¿Qué pasa acá? Mire, entonces ese tipo de pacientes, o es la primera vez que lo estás viendo ese paciente, mire, y hay un problema. Si hay dificultad de diferenciar si el dolor es musculoesquelético, o sea, MKS, o es dolor neuropático, nuestro diagnóstico inicial va a ser dolor lumbar no especificado. Si no me creen, agarren su CIE-10 y pongan lumbago, coma no especificado. Y ahí van a encontrar que ese diagnóstico existe. ¿Ya? Así que si alguien les quiere molestar y no saben exactamente qué tipo de dolor de espalda, es válido poner en su diagnóstico definitivo lumbago, coma, no especificado. Existe ese CIE-10. Así que está justificado el diagnóstico. Continuemos. La mayoría de los pacientes responden espontáneamente, con medicación y o terapia física. Siempre hay que preguntar al paciente qué tipo de ocupación tiene. Una cosa, no es lo mismo un trabajador, un obrero, que un oficinista. Un trabajador de construcción civil te va a cargar bastantes kilos de cemento. Y el oficinista va a decir que le duele el dolor de la espalda porque está todo el tiempo escribiendo, está en la computadora. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Historia social, tiene que preguntar que si
en qué tipo de trabajo. Tal vez es un gerente. No vas a comparar el dolor de espalda de un gerente con el dolor de espalda de un obrero y el tipo de trabajo, ¿ya? Entonces esos tres están relacionados entre sí. Entonces siempre hay que averiguar si el dolor, cuando se refiere a dolor axial, se refiere propiamente, es un dolor propio de la columna o un dolor glúteo. Doctor, me duelen las nalgas. ¿Por qué? Me duele. Entonces, si está y también aparte de las nalgas, ¿te duele la parte de la espalda? Claro que sí, doctor. Entonces, si fuera así, podríamos pensar si es posible que este dolor de glúteos esté relacionado a un problema de espalda. Por eso es difícil de diferenciar entre el dolor axial y el dolor radicular. Y también preguntar, doctor, se me adormece también la pierna. Ajá. Siento hormigas en mis piernas, siento como cosquillas, hormigueos, me da calambres, doctor, en mi pierna derecha. Ajá. Entonces, si puede ser así, estamos pensando que también este dolor de espalda puede estar relacionado a parestesias, ¿ya? Los agravantes, los agravantes del dolor puede ser, por ejemplo, si el paciente presenta herniaciones, dolor de espalda y miembros inferiores al sentarse, al conducir, ¿ya? Estenosis lumbar. El dolor se va hacia los glúteos, hacia los muslos, las pantorrillas, al levantarse, al caminar y al extender la espalda, o sea, hacia atrás. Las fracturas vertebrales por osteoporosis, fracturas traumáticas e infecciones. En este caso, calman al reposo. Ya, fracturas por osteoporosis, fracturas, infecciones, por ejemplo. ¿Qué infecciones? Díganme dos infecciones que causen dolor de espalda. Dos infecciones crónicas. ¿Alguien sabe? Tuberculosis, ¿Qué? Ya, tuberculosis. ¿Cómo se llama la tuberculosis de la columna? ¿Alguien sabe? el mal de Foot, Mal de Pot. Y la otra bacteria que puede atacar a la columna, la brucelosis. ¿Se acuerdan? Ya lo están recordando, ¿no? Muy bien. Siguiente. Mira, somos 76 alumnos. Wow. Continuamos. Ahora, el dolor de espalda no solo es por dolores de hernias, dolores de estenosis lumbar, con fracturas. También puede haber un problema de la espondiloartritis. Es un dolor de patrón inflamatorio. Aquí me voy a detener un rato. Más adelante, seguramente en el curso de reumatología, van a hablar del tema de la espondilitis anquilosante, que es su término clásico, o actualmente llamado como espondiloartritis axial y periférica. ¿Ya? Espondiloartritis axial o periférica. Les explico brevemente. El dolor de tipo espondiloartritis es un dolor de patrón inflamatorio. Eso quiere decir que es un dolor que se manifiesta más que todo a predominio nocturnos, se manifiesta sobre todo en la madrugada con dolor de espalda intenso a nivel de la espalda. Dolor lumbar intenso. Y lo despierta el paciente. Me duele mucho la espalda. Voy a dormir y en la madrugada me despierto con dolor fuerte de espalda. ¿Ya? Y no calma así nomás con el reposo. Más bien calma con las actividades diarias. Doctor, ¿sabes qué? Cada vez que hago natación me calma el dolor de espalda. Ajá. Ese tipo de dolor es un dolor de tipo inflamatorio. Mejoran con los ejercicios. En cambio, los dolores clásicos, los dolores musculoesqueléticos, empeoran con las actividades y mejoran con el reposo. Pero la espondiloartritis es al contrario. Mejoran con las actividades y empeoran con el reposo. Y son de predominio nocturnos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Pues es espondiloartritis que los otros. ¿Qué? Dolor de espalda, a secas. Continuemos. Una vez que hemos hecho nuestro tema de la anamnesis, hemos preguntado al paciente, hemos conversado con el paciente, que sigue el famoso examen físico. Primero que nada, tenemos que evaluar esto. Los tres lo básico que tenemos que aprender son estos tres: la cifosis, la escoliosis y la lordosis. Pero les voy a demostrar que hay más patrones. ¿Mm? ¿Ya? Primero, inspección. Para evaluar al paciente, primero que nada, tenemos que decirle al paciente que esté de pie. Paciente y bipedestación en posición neutra. ¿Ya? Entonces, observamos al paciente ya sea de frente, de perfil y por detrás. ¿Ya? Y también tenemos que evaluar la alineación de la columna.
Como pueden ver en esto, vamos a ver las tres imágenes. La cifosis es una, la hipercifosis es que la parte, sobre todo la parte dorsal, está más pronunciada de lo normal, dando un aspecto de joroba. Vámonos a sacar la lordosis. Miren, la región lumbar está muy pronunciada más de lo normal, o sea, hacia la cara anterior. Pero esta lordosis no solo puede ser presente, no solo puede estar presente en la región lumbar, también puede haber una lordosis a nivel cervical. Y finalmente, si lo vemos estos son vistas de perfil, pero si lo vemos al paciente de frente, vamos a encontrar, si vemos esta alteración del eje de la columna vertebral, esta se le conoce como escoliosis, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero acerca de las escoliosis. Dentro de las escoliosis hay dos grandes grupos, la escoliosis estructural y la escoliosis no estructural, ¿ya? Entonces, en la escoliosis estructural, la escoliosis estructural es que estos problemas ya lo tienen desde nacimiento, ya lo tienen desde niño, este problema. Incluso llega a ser no se sabe la causa, pero también puede haber una causa congénita. O sea, nació así el paciente. Y el no estructural es una escoliosis que es adquirida en el tiempo. Generalmente es postural, o es antálgica, o es discal. Es decir, que el paciente adopta una postura de escoliosis secundaria al dolor o secundaria a la postura en el trabajo. ¿Ya? Entonces. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar, cómo voy a diferenciar si la escoliosis es estructural o no estructural? A través de la maniobra de Adams, ¿ya? Esto nos va a permitir evaluar si esta escoliosis es estructural o no es estructural. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente, miren, veamos miren, comparen este paciente con este paciente. ¿Son similares, sí o no? Son casi parecidos, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? ¿Sí o no? Sí, doctor. Son casi parecidos, ¿verdad? A simple vista parecen iguales. Pero mire, por ejemplo, en este paciente, sus brazos un poquito está más elevado que el otro. En cambio, acá se nota un poco más la diferencia que un brazo está más caído que otro. Pero no es mucha la diferencia. Entonces, vamos a determinar los dos tienen escoliosis, pero vamos a determinar quién tiene una escoliosis estructural y quién tiene una escoliosis no estructural. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Le vamos a decir al paciente, por favor, señor, por favor, por favor, flexione su abdomen hacia abajo. Trate de tocar las manos con las puntitas de los pies sin flexionar las rodillas. Entonces, al realizar este movimiento, sí, sí, observamos esto. Vemos que la columna, al momento de la flexión del abdomen, vemos a nivel de la columna, no hay una desviación, se mantiene casi igual, o sea, casi en línea recta. No vamos a encontrar una joroba o alguna jiba extra. Entonces, aquí dice ausencia de rotación vertebral, ausencia de gibosidad. Entonces, se le conoce como una actitud escoliótica. O sea, eso quiere decir que el paciente ha adoptado una escoliosis secundaria al dolor. Pero esta es una escoliosis no estructural, por eso se arregló con el movimiento. En cambio, en este otro paciente, le decimos que haga la maniobra de Adams, la misma maniobra, pero en este caso aparece una jiba. Por más que haya flexionado, aparece una jiba grande. Una jiba muy notoria en uno de los lados. En este caso sería en el lado derecho. Entonces, este sería un paciente con escoliosis de tipo estructural. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí se entendió, Andrea. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a complicar un poco las cosas. Recordamos, es cifosis, escoliosis y lordosis. Y ahora lo vamos a complicar más. Vamos a fusionar la cifosis con la lordosis y vamos a ver qué encontrar. Y existen otros patrones más, por eso los vamos a complicar. Entonces, primero que nada, tenemos otras posturas, otras variaciones de la postura. Tenemos la actitud lorcifosis y lordosis. Esto quiere decir que es la combinación de ambos. Un paciente con cifosis, hipercifosis, y un paciente con lordosis. Luego aparece una variante.
Mira, doctor, pero ¿qué pasaría si toda la columna en vez de que haya joroba se aplana completamente o casi completamente? No sé si están viendo esta imagen. En el eje, el hueso casi no se sale. Miren esto. La columna está rectificada. Esto se le conoce como espalda plana. ¿Me entendido? Van a ver pacientes, es bastante común. Entonces vemos cuello, columna cervical rectificada. La región dorsolumbar también está una tendencia de rectificación. Y la columna lumbosacra también está rectificada. Compara esta imagen con esta imagen. Está recto prácticamente. Entonces se le conoce como columna vertebral rectificada o rectificación de la columna vertebral. Tratamiento, terapia física. Y finalmente, la postura de sway back o columna en balance. Miren este, en este caso es un intermedio, podríamos decir que es un intermedio entre este y lo normal. En este caso, en el sway back, podemos encontrar que la lordosis puede ser normal o puede ser leve, pero en la parte dorsal hay una hipercifosis, pero la parte lumbar puede estar normal o una leve hiperlordosis, en comparación a este que es notorio. Ese se le conoce como un sway back, ¿ya? Y vamos a continuar. Continuamos con lo del examen físico. Ahora, cuando evaluamos a los movimientos, tenemos que evaluar esto es lo que le llaman flexión lumbar, lo que les he dicho, que se toca existe una flexión de la columna, del abdomen, o sea, de la columna hacia adelante. Y este se llama extensión lumbar. Lateralización a la izquierda, lateralización hacia la derecha. Vamos a evaluar así el rango articular. Por ejemplo, si un paciente hace una extensión lumbar y presenta dolor de pierna, podremos estar frente a una radiculopatía, por ejemplo, ¿no? Y si, por ejemplo, el paciente tendría dificultad tanto para flexionar, extender, lateralizar, también podríamos dar frente a un paciente con espondilitis. Continuemos con lo del examen físico. Durante el examen físico, te puede evaluar las apófisis espinosas en el sacro. Palpar o percutir si hay compromiso óseo. Seguimos en columna. Ujú. Ya. Mejor esta imagen. Este texto mejor vamos a ponerlo acá. Ya. Para este dibujo nos permite evaluar si hay discrepancia en la medición. Vámonos acá. Entonces, para medir las discrepancias tenemos que medir a nivel de la espina ilíaca hacia la cara medial del tobillo. Evaluar la distancia si hay una simetría o una simetría en los miembros inferiores. ¿Ya? Este texto que estamos evaluando, estos dos primeros párrafos, un momento, por favor. Ya, continuamos. En estos dos primeros párrafos viene la explicación acá. Les explico. Cuando vamos a realizar el examen físico de la palpación a nivel de la columna, podemos percutir las apófisis espinosas, pero después pasamos a la palpación. Empezamos a nivel del cuello y vamos descendiendo incluso hasta la región sacroiliaca. Vamos palpando, ¿ya? En forma recta, en forma ordenada. Terminando de hacer la palpación de las apófisis espinosas, vamos a pasar de costado hacia los músculos paravertebrales, hacia la región paravertebral. Es decir, no tan lejos, sino próximos a las apófisis espinosas. Y vamos a palpar de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y finalmente podemos palpar en esta zona los puntos sacroiliacos, o también conocidos como puntos de Forrester, Jacqueline Roth-Squirrel, o también conocidos como los puntos de Venus. ¿Ya? Eso de los puntos de Venus o los puntos de Forrester, Jacqueline Roth-Squirrel, o simplemente los puntos sacroiliacos van a ver más a profundidad en el tema de la
espondilitis anquilosante. Continúa, retrocedemos a esta diapositiva. Recuerda que los rangos de movimientos activos, la flexión, flexión, lateralización, lo que vemos en la imagen. Y en el caso de la espondiloartritis pasamos al test de Schober. Ojo, este test de Schober no es patognomónico de la espondiloartritis. También puede presentarse en discopatías. Ojo, ¿ya? Aquí viene el siguiente tema. Importante. Miren esto. Este tema sí es un poco más. Quiero que presten atención acá. Este tema es un poco más complejo. Acá. ¿Ya? En ese caso vamos a hablar de las posiciones. ¿Ya? Durante el examen físico podemos estudiar las posiciones de los pacientes. ¿Ya? Entonces, hay tres posiciones, posturas que tenemos que conocer. El resting position, el closed back position y el capsula father o restriction. Si lo vamos a traducir literalmente, no lo vamos a entender. Si lo traducimos en inglés resting position, quiere decir, pues, sería pues traducido así contextualmente, sería posición de descanso. Si pongo close pack position, pues sería posición de pack cerrado, ¿no? Y si lo traduzco literalmente, sería patrón de restricción capsular. Como que no tiene sentido al momento de traducir, porque así más o menos sería la traducción. Si lo traduzco, sería así, posición de bloqueo, articulación cerrada o reducción canal y patrón capsular de restricción. Así sería la traducción. Por eso lo estoy poniendo, pero no es una traducción de todo claro. Me van a entender mejor cuando lo explique. El resting position es una posición que el paciente presenta menor incomodidad. Es decir, el paciente, digamos, se queja cuando está echado, digamos, hay pacientes, le duele mucho la espalda cuando está echado de cúbito dorsal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese tipo de pacientes? Acomodarlos al paciente para que no sienta dolor. O enseñar al paciente para que no sienta dolor al momento de descansar. El cross pass position, ¿en qué consiste? Es la posición de máxima tensión capsular y estabilidad. En este caso, la extensión. ¿Se acuerdan cómo era cómo se hacía extensión? Era así. Esta es una posición de extensión, pero le indicamos al paciente, por favor, quiero que extienda lo más que pueda su columna. Y el paciente presenta una tensión al realizar esa maniobra y puede llegar a producir dolor. Y luego finalmente el capsular pattern restriction, es decir, que el paciente tiene una limitación funcional movimiento tanto en lateralización, en la rotación e incluso en la extensión. Hay una limitación más marcada y hay dolor incluso. Entonces veamos, la posición de resting position, la posición que el objetivo de la posición de resting es conseguir el mayor descanso posible del paciente. ¿Ya? Que el paciente descanse todo lo que puede. Por ejemplo, el uso de almohadas, colocar almohadas debajo de las rodillas, posición fetal. Vamos a verlo con un gráfico acá. Miren esto, les presento el resting position. Hay más de una estrategia de usar el resting position. Primero, la primera estrategia que podemos decirle al paciente, por favor, ya en el consulta externo durante el examen físico, si el paciente tiene mucho dolor cuando está en posición de decúbito dorsal, o sea, boca arriba, le decimos al paciente, por favor, acuéstese de costado. Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos traer una almohada al paciente para que descanse la parte de la cabeza, una almohada y una pequeña almohada a la altura de las rodillas. Pero también podemos colocar incluso una pequeña almohada a nivel de a nivel de la cintura. E incluso el paciente de aquí, esta imagen no acaba ahí. Le decimos al paciente que flexione, que su columna se encorve, ¿ya? O sea, que esté prácticamente, que imite una posición fetal. Voy a ver si tengo otra imagen acá. No, entre que tenga una posición, que esté en una posición fetal. Entonces, al momento de adoptar esta postura, el paciente va a tener el menor dolor posible y va a estar más descansado. Incluso en esta utilidad no solo es para que descanse el paciente, también nos puede permitir una mayor facilidad durante el examen físico. O sea, el paciente va a estar más tranquilo. La otra estrategia es decirle al paciente que, que se eche de esta manera. Si lo echas en decúbito dorsal, va a tener dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una almohada para que descanse, ¿ya? Otra almohada, incluso le podemos poner debajo de la espalda y otra almohada
debajo debajo de las rodillas, en semiflexión. Miren, no está de todo plano. O la otra opción, si usted quiere estar de boca abajo, podemos poner una almohada a la altura de la pelvis y otra almohada a la altura a la altura de la cabeza. ¿Ya? Son otras posiciones. Sigamos hablando del tema del close back position. Hemos dicho, cuando un paciente esté en máxima extensión, el paciente va a presentar dolor. Un ejemplo clásico, miren lo que dice acá. Un paciente erguido en extensión presenta parálisis de miembros inferiores. O sea, va a haber una claudicación neurógena y estos pacientes mejoran con la flexión, pero empeoran con la extensión. Por eso se le conoce el patrón de close back position. Les voy a mostrar esta imagen. Aquí está. Le decimos al paciente, por favor, haz una hiperextensión. Y el paciente dice, ah, me duele. No, se me adormece la pierna. Ah, ya. Acá hay un problema. ¿Ya? Es decir, que probablemente este paciente tenga una hernia o un problema nervioso asociado, neurológico del sistema nervioso periférico. Finalmente, el cápsula Fowler Restriction. Este patrón indica afectación de la cápsula articular en la artritis. El ejemplo clásico viene a ser la espondilitis anquilosante. ¿Ya? Es decir, el paciente tiene una restricción. No puede irse hacia adelante, hacia atrás, ni lateralización, ¿ya? Ni rotación. Hay una limitación marcada. Entonces, continuamos hablando con el examen físico. Hemos hablado sobre este tema, sobre el test de Schobert. El test de Schobert es, es un estudio clásico para, es más, no es para, ojo, el test de Schobert no es patognomónico para la espondilitis anquilosante o actualmente llamado espondiloartritis. También puede presentarse en enfermedades degenerativas del disco lumbar, es decir, tenga artrosis más afectación del disco. También puede haber test de Schobert positivo. Entonces, ¿cómo voy a realizar el test de Schobert? Primero que nada, Primero que nada tenemos que reconocer dónde están los puntos acrílicos. El punto desacrílico, como lo que están viendo como están viendo en esta foto, en esta imagen, primero que nada, estos hoyuelos que se encuentran, sobre todo las mujeres lo tienen, se le conoce como los puntos de Venus. ¿Ya? Van a revisar la literatura. Estos son los hoyuelos, se le conoce como los puntos de Venus. Que curiosamente estos puntos de Venus coinciden con la espina ilíaca posterior superior. Estos puntos de Venus o el espina ilíaca punto posterior superior coincide con los puntos sacroiliacos, o también conocidos como los puntos de Forestier, Jacqueline, Roth, Querol. ¿Ya? Entonces, una vez a reconocer estos puntos, vamos a pasar al siguiente paso. Entonces realizamos una línea imaginaria entre esta distancia, entre otra distancia equidistante, utilizamos una cinta métrica de 10 centímetros y trazamos una línea. Trazamos una línea y luego trazamos otra línea. Entonces le decimos al paciente que haga una flexión dorsal y vemos si, si el centímetro es más de 5 centímetros, estamos hablando de un test de Schobert negativo. Pero si al momento de la flexión es menos de 5 centímetros, estamos hablando de un test de Schobert positivo. Y si es positivo, vamos a pensar en primer lugar en espondilitis. Pero también tenemos que pensar que puede haber una degeneración del disco vertebral. ¿Se entendió hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Mire, ya los puse acá. El punto de Venus también se le conoce como punto sacroiliaca, o espina ilíaca anterior superior, o también como punto de Forrester, Jacqueline Rosquerol. Algo más. Punto de Venus va para mujeres. Entonces dice que al varón también se le puede llamar como punto de Marte, si es que los varones lo tuvieran. ¿Ya? Solo por curiosidad. Entonces, hemos acabado la primera parte del dolor de espalda. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a continuar. Recuerda que el dolor de espalda no solo está relacionado a dolor de espalda o dolor óseo en sí, también puede haber problemas neurológicos asociados. Ya vamos a esta mnemotecnia. Miren esto. Vamos a evaluar la parte motora. Si hay una flexión, piensen L2. Vamos a que extienda la rodilla, L3.
que flexiona el pie, L4. Mueve el dedo gordo, L5. Y que extiende el pie, S1. Otra vez, doctor. Muy bien. Si flexiona la cadera, L2. Extiende la rodilla, L3. Flexiona el pie, L4. Flexiona el dedo gordo, L5. Y moviliza el pie hacia abajo, S1. ¿Ya? Si vamos a medir reflejos, reflejo rotuliano L4, según el libro de Hochberg de Reumatología del año 2023. Pero ojo, hay otras literaturas que el reflejo rotuliano es L2, L3, L4. Eso hay que tener en cuenta. Si el reflejo aquiliano me mide el S1. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Si en el examen te preguntan, ¿qué nervio es el reflejo rotuliano? Y te ponen alternativa, L1, L2, L3, L4, L5. Uy, ¿y ahora cuál marco? ¿Por qué? ¿Por qué la duda? Porque hay otros textos que mencionan que el reflejo rotuliano se da entre el L2, L3, L4. Entonces, yo marcaría L4. Pero aquí viene el detalle. ¿Qué pasaría si tú encuentras un examen de admisión de hace pocos años, sea ENAM, eSalud, Residentado, Serum, ¿no? Y resulta que en el examen de admisión la respuesta fue L3. Entonces, ¿cuál marcarías en el examen? ¿Marcarías L4 yo, lo que les estoy diciendo yo? ¿O marcarías L3 lo que indica en el examen de admisión? ¿Cuál marcarían? Si quieren aprobar el examen, ¿cuál marcarían? ¿L2, L3 o L4? Estás en el examen de admisión. Estás en el examen de admisión. ¿L3? No, yo marcaría L3. ¿Por qué L3? Porque el doctor que hizo el examen seguramente leyó otra literatura y dijo que era L3. ¿Me entiendes? ¿Ah? Ahí viene la confusión. Pero ¿qué pasaría si en el examen de admisión viene otro médico y digamos tú marcas ustedes marcan L3, pero la respuesta fue L4, ¿ya? La respuesta fue L4, ¿ya? Entonces, basándonos en los exámenes anteriores, si el doctor que formuló esa pregunta y para él era L4, ni modo L4. O sea, lamentablemente, si hablamos de los exámenes, si te ponen esas alternativas, serían ese tipo de preguntas que ya sería suerte, ¿no? L2, L3. Las tres preguntas son correctas, pero tienes que marcar la más correcta, pues. Yo marcaría, si tuviera en ese caso, yo marcaría L4, si no supiera exámenes anteriores. Pero si hubiera revisado exámenes anteriores de años atrás y preguntaban que la respuesta, digamos, era L3, 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 si ha habido varios exámenes en los cuales han marcado que la respuesta era L3, vas a marcar L3. O sea, ya son cosas de técnicas de examen, ¿ya? Esos son tips de examen de admisión. Pero ahora estamos aquí para aprender, no estamos para banquear. Eso sí tienen que aclararlo. Entonces, nos vamos a quedar que es L4. Y aquí el S1. Siempre es importante diferenciar entre el daño del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central evalúa la hiperreflexia, el Babinski y el Hoffman, por ejemplo. Y sistema nervioso central va a haber hiporreflexia. Eso hay que aclarar. Siempre hay que estar diferenciando entre el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Veamos los dermatomas. Vamos a evaluar sensibilidad, por ejemplo. Si evaluamos, miren esto, una forma fácil. L4, la cara interna. L5, gran parte del pie. Y S1, la parte del meñique. Otra forma de evaluar dermatomas. S1, meñique. No, L4, dedo gordo. L5, los tres dedos. Y L5, S1, el meñique, el quinto dedo. L4, pulgar. L5, todos los dedos. Y L1, es una forma. Pero les traigo otra forma de evaluar los dermatomas. Puede ser por nervio. Este es por dermatomas. O puede ser por territorios de los nervios. Por ejemplo, si al examen físico evalúas, hay bastante dolor a nivel entre el primer y segundo dedo del pie, o también conocido como first
web, space. Piensa, ¿eh? ¿Qué nervio es este? Igualdad profunda. Nervio peroneo profundo. Sí, hay dolor a nivel, a nivel del dorso del pie. Piensa en nervios peroneo superficial. Piensa en la cara interna, piensa en nervio safeno, en la cara lateral, piensa en nervio sural. ¿Entendido? Este grafiquito que estamos viendo es sumamente importante. ¿Ya? En la práctica clínica, chicos, yo evalúo bastante el nervio peroneo profundo, el nervio peroneo superficial. Me ayuda bastante. Continuamos evaluando la parte neurológica. Tenemos acá, vamos a evaluar dos test básicos. Primero, conozcamos a la SEGE y tenemos al examen de extensión femoral. O también antiguamente le llamaban este test la SEGE invertido. Vamos a evaluar. Entonces, si hacemos el examen de la SEGE, pues hacemos el examen de la SEGE, ¿qué nervio estaría atacando? El nervio L5S1, ¿verdad? El nervio ciático. Pero la SEGE consiste en extender la pierna lo más que se pueda. Normalmente hay dolor por encima de los 80 grados. Pero ¿qué pasaría si entre los 70 y los 80 grados en la extensión hay dolor? Entonces hay que pensar en una radiculopatía, acá a este nivel. Pero vamos, doctor, quiero aprender más. Ya, doctor, vamos a aprender más. Entonces vamos a pasar hacia la maniobra de Bragard, que es una modificación de la segue. Por eso lo he pintado con rojo. ¿Qué dice acá? Al completar la maniobra de la segue, se desciende el miembro inferior hasta no tener dolor. Es decir, si había dolor en el ángulo de 80 grados, bajas un poco, bajas, hasta llegar a este nivel. ¿Ya? En este ángulo. Y dice, ¿tienes dolor? No, doctor, ya no tengo dolor. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Agarras el pie, agarras el pie y flexionas el pie. Si hay dolor, entonces es positivo. Estás haciendo una hiperextensión del nervio. Es positivo, si hay dolor, piensa en radiculopatía. Confirma el diagnóstico de la SEC. ¿Sí? ¿Sí, Ami? ¿Alguna duda, Ami? Ani Angelina, no sé qué pasó ahí. Continuamos. Ahora este otro test. Este es el examen de la extensión femoral o la segue posterior o la segue invertido. Es decir, al paciente, de los que está en decúbito, le haces al paciente que se eche, está en decúbito ventral, le decimos al paciente, no, nosotros movilizamos la pierna lo más que pueda hasta llegar a tocar glúteo. Al momento de movilizar, si el paciente tiene dolor, si el paciente presenta dolor a nivel del muslo, piensa en una radiculopatía del nervio femoral. Y este me va a hablar si hay dolor en el lacegue, piensa en el nervio ciático. Y acá piensa en el nervio femoral. Miren esto. Este evalúa el L5S1. Este evalúa el L2 hasta el L4. El nervio L2 al L4. Pero miren, depende de la bibliografía. Si lees el libro de Hochberg de reumatología del 2023, menciona que es L2, L4. Pero si tú vas a leer el libro de semiología de Argente, es el L4. Y viene por eso las disyuntivas de los diagnósticos. Por ejemplo, cuando hablamos de los reflejos, hemos dicho, el reflejo rotuliano es L4. Y Argente dice que L4 es la evaluación del nervio femoral. Recuerda que el nervio femoral es el que inerva para el reflejo rotuliano. Más detalles con neurología. Ahí viene la duda. Continuamos la parte. Vamos a evaluar la marcha. Evaluando la marcha. Estas son las ciatálgicas. Vamos a evaluar si el problema es de L5 o S1. ¿Les parece? Vamos a complicarlo más. Dentro de las radiculopatías entre L5 y S1, vamos a ser más precisos. ¿Ya? Miren esto.
si el paciente dice, si hay dolor al caminar con los tobillos, si hay dolor, si hay dolor al caminar con los tobillos, con los talones, hay dolor. Mira, Marchesole de talón es imposible. No puede caminar no puede caminar con los talones. Alguien me ha escrito, a ver, una pregunta. Ah, ya. Esa es su asistencia, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Ya vayan llenándolo de una vez. Un momento. 104 alumnos. Wow. Continuamos. Entonces, sí, sí, si el paciente presenta dolor al caminar de talones, piensa en L5. ¿Cómo voy a recordarme? Talones. Talones. L5. Porque la L tiene L5, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el paciente no puede caminar de puntitas? Hay dolor al momento de caminar de puntitas. Entonces, puntitas, puntitas, es S1. Talones es L5, no puede caminar de talones. Y si digo, no puede caminar de puntitas, piensen S1, ¿ya? Eso es lo que les mencionaba. Recuerda la mnemotecnia, Aquiles S1, rotiles L4, bicipitales S5, S6, tricipitales S7, L7. Como les decía, depende mucho de los autores, dónde van a encontrar. Por ejemplo, yo encontré que el reflejo rotuliano es L4, pero hay estos autores que mencionan que es L2, L3, L4. Ahí viene la confusión. Como les digo, ahí tendrían que revisar varios exámenes anteriores de otros doctores, de otros colegas, en la cual si mencionan, digamos, si la respuesta fue en todo este tiempo L3, 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 ¿qué vas a marcar en el examen? L3. Pero si, por ejemplo, yo formularía el examen, haría el examen, yo preguntaría y la respuesta sería L4. Entonces, ese tipo de preguntas en realidad no deberían preguntarse, ¿ya? Porque caerían más en la confusión. Entonces, ¿cómo se llaman esas preguntas? Serían ganas de, ¿ya? Esas son preguntas de maldad, ¿ya? ¿Para qué? Para que falle. No estoy de acuerdo con ese tipo de preguntas. Yo le llamo que preguntas capciosas. Ganas de... Bueno, continuemos. Exámenes auxiliares. Rayos X de lumbar, antero, posterior y lateral. Tomografía. Vamos a pedir para evaluar más que todo la arquitectura ósea, incluida la articulación sacroiliaca. Útil para buscar problemas mecánicos. Estenosis, espondilosis, espondilolisis, espondilolistesis, trauma, etcétera. Más que todo es para buscar lo que es fractura. En cambio, la resonancia magnética evalúa mejor la médula espinal. Excelente para ver infecciones. Y la electromiografía confirma las sospechas del compromiso de la raíz nerviosa, distribución y severidad del compromiso. Les traigo un pequeño resumen. De ejemplo, dolor muscular, piensa de espondilolistesis, hernia discal, artrosis y estenosis espinal. La mayoría son en columna. Las hernias se van irradiadas de piernas hacia la espalda. La artrosis primero va a dolor de espalda, más que dolor de espalda que piernas, estenosis, ¿no? Es un pequeño resumen. Les presento causas neoplásicas del lumbar placa. Tenemos osteoma, osteoblastoma, células gigantes, aneurisma, hemangioma, malignos, mieloma múltiple, condrosarcoma, neurofibroma. Otras causas metabólicas, osteoporosis, hiperparatidismo, mielofibrosis, miscelánea enfermedad de Payet, sarcoidosis. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver espondilolistesis, este tema. Espondilolisis es una lesión a nivel de la espina ilíaca. No, de la espina, de la pues espinosa de la vértebra. Espondilolistesis es cuando la vértebra, una de las vértebras, se va hacia adelante o hacia atrás. Si fuera hacia adelante sería anterolistesis, si se va hacia atrás sería retrolistesis. Entonces les traigo los grados de
listesis o espondilolistesis o simplemente listesis. Entonces, la listesis viene a ser el desplazamiento del cuerpo vertebral frente a otro cuerpo vertebral o, en este caso, con el hueso sacro. Si el desplazamiento es menos del 25%, grado uno, menos del 50%, grado 2, menos del 75%, grado 3, menos del 100%, 4. Y si se desplaza más del 100%, es el grado 5 de listesis. ¿Ya? Este tema lo van a ver más a profundidad cuando roten neurocirugía. Acá les presento algunas placas de rayos X. Y miren, esta es una placa de adulto mayor, como lo que pueden ver. Primero en esta placa, en esta primera imagen, ya veo signos de artrosis. Hay osteofitos, o mal llamados los picos de loros. Aquí vemos, aquí hay un pinzamiento. Este puede apostar que este es un L5, LS1. Acá hay un pinzamiento. O sea, pues ya me estaría sospechando que puede haber un problema de discopatía o incluso una radiculopatía. El mismo paciente, un año después, ¿qué vemos acá? Hay una disminución del tamaño de la vértebra. Y aquí sigue persistente la disminución del espacio articular. Y finalmente, pasa otro año más y encontramos que aquí este cuerpo vertebral, en este caso el L4, había una disminución marcada del tamaño del cuerpo vertebral. Entonces, esta imagen es sugestivo de fractura vertebral por osteoporosis. Esta y esta. Miren esto. ¿Están viendo? Comparen estos cuerpos vertebrales de hace años atrás con los cuerpos vertebrales actuales. Cuando vean esto, piensen en fractura vertebral por osteoporosis. Esta es una fractura vertebral. Miren cómo había un deterioro. Si le pides una densitometría, lo más probable es que este paciente tenga osteoporosis. Y aquí hay un pinzamiento. Otra imagen. Miren, les presento. Aquí hay un pinzamiento y encima tiene una listesis. ¿Qué grado de listesis sería? Vamos a ver. Se ha desplazado más o menos un 25%. Puedo decir que este es pero parece que es entre el 25 al 50% de desplazamiento. Para mí, en este caso, ¿qué se está desplazando más? Todo esto, esta es la que está desplazando. Entonces yo lo voy a catalogar como una retrolistesis. ¿Ya? Y acá más arriba, si está yéndose hacia un lado, nos haría sospechar de que en estas vértebras también hay fractura. Continuamos. Hablemos de hernia. Estamos acabando el tema. Hablamos de las hernias discales. Son lesiones o desgarro del material fibrocartilaginoso o anillo que rodea el disco intervertebral. Recuerda que el disco intervertebral se encuentra entre vértebra y vértebra y tienen dos partes, un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Los sinónimos de hernia discal también pueden encontrarlos. Cuando lean resonancias magnéticas, les va a salir los términos de slit, bulging, prolapso, hernia del núcleo pulposo. Son como sinónimos, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. Son casi lo mismo. Siempre hay pequeñas diferencias. Entonces, ¿qué es una herniación discal? Es simplemente cuando, en este caso, el disco intervertebral, se sale de su sitio hacia el canal medular o hacia el canal medular o se sale a nivel de las facetas articulares en ese espacio, justamente por donde pasan los nervios, por lo tanto produciendo radiculopatías. Y si hay compresión a nivel del canal espinal, vamos a pensar que va a haber una compresión de las raíces nerviosas, ya sea internamente, compresión del canal medular, o compresión a nivel de los orificios de salida de los nervios, produciendo radiculopatías. Las ternas más comunes entre SL4, L5, L5, S1. Mira, 95-28%. Rayos X, posible pérdida de la altura de las vértebras, resonancia magnética es mejor. Terapia. Los tratamientos empezamos con terapia, masajes, ejercicios de Mackenzie, o finalmente, si no hay mejoría con terapia física, el último paso es cirugía. Entonces les voy a presentar este resumen en la cual hay una
un estado de herniación discal. Degeneración discal, prolapso, prolapso, extrusión y secuestro. Miren, degeneración discal simplemente son cambios químicos asociados con trauma. Puede haber aquí hay una discreta herniación. Vamos a la siguiente imagen. En la imagen de prolapso, o también conocida como protusión o bulge, es la formación de cambios de escalera con un pinzamiento discreto del canal espinal. Extrusión es cuando el anillo fibroso se rompe y sale el núcleo pulposo hacia afuera. Y el secuestro es que ya está roto el anillo fibroso, el núcleo pulposo sale, incluso se parte y queda secuestrado una porción de la médula, del núcleo pulposo. Otras causas, por ejemplo, el síndrome de Dish, calcificaciones, osificaciones de los ligamentos paraespinosos, infecciones de mielitis. Y eso sería todo, chicos.